Desearía iniciar esta primera aula con un versículo solamente, y va a ser el único verso que vamos a leer, puesto que hoy vamos a hablar de la psicología frente a la consejería bíblica. Hoy va a ser más una clase de pura teoría, pero sí que quiero empezar con un verso que es el Salmo 51 y el verso 10. Salmo 51 y el verso 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos el salmista gritando a Dios, clamando a Dios y pidiendo una cosa a Dios: que Dios obre en su corazón. Y eso es algo que nosotros los creyentes hacemos constantemente, clamar a Dios para que trabaje en nuestros corazones. Como creyentes tenemos una cosa clara, y es el hecho de saber que el único que puede trabajar, obrar y transformar nuestro corazón es Dios. Que solamente la obra del Espíritu Santo puede cambiar el corazón de un hombre. Que el corazón de un hombre está endurecido, pues la palabra de Dios dice que tenemos un corazón de piedra y que es solo Dios el que puede quitar el corazón de piedra y, como dice, poner un corazón de carne. Lo que vamos a ver en esta primera clase es el hecho de la psicología y cómo ésta ha entrado en la iglesia. Porque para mí la preocupación no es la psicología en sí. Porque la psicología como ciencia en este mundo y en esta tierra es normal. El mundo corre abatido, corre con ansiedad, corre con depresión, corre con muchos problemas y busca una ciencia que lo alivie. Pero lo que me preocupa es cuando la psicología ha entrado en la iglesia. Cuando hemos llegado a pensar que la palabra de Dios, un buen pastor o un buen consejero y la obra del Espíritu Santo no son suficientes y necesitamos terapeutas. Yo espero enseñarle a las personas que los creyentes no necesitan terapia, necesitan comunión con Dios, necesitan compañía de cualquier hermano. Y quiero enseñarle hoy a las personas también que cualquier creyente maduro en la fe puede ser un gran terapeuta. Conducir a una persona a través de la palabra de Dios, llevarlo frente a Dios y ayudarle así con todas sus aflicciones y problemas. La única diferencia es que el psicólogo en muchas ocasiones te va a cobrar 60 euros la hora. Y un hermano lo va a hacer sin costo y solamente por amor. Pero bueno, esos hombres también tienen que vivir de algo. La primera cosa que quiero hacer es ver algunos datos importantes sobre la psicología. Porque si no, se va a ver un ataque sobre una ciencia que no conocemos. Que es lo que mucha gente dice: no podéis hablar de la psicología porque no conocéis la psicología. Entonces, como buena persona que intenta aprender, yo antes de hablar de algo me he informado. He buscado información, no soy un erudito, no he estudiado psicología, yo estudié administración y dirección de empresas, pero entendí que podía leer sus libros, sus materiales, informarme de lo que aprenden, de lo que enseñan, de lo que creen, porque para mí la psicología ya no es tanto una ciencia, sino una religión en sí. Y he empezado a buscar datos para que nosotros sepamos un poco qué es la psicología. La primera cosa que me chocó es que la psicología es una de las principales ciencias que acumula más cantidad de gente atea, que no cree en ningún tipo de divinidad. La psicología es una de las principales ciencias donde encontramos a sus profesionales más ateos, más contrarios a Dios y más creyentes firmes en la capacidad del hombre. En la capacidad y la autosolución de los problemas del ser humano. Él puede con todo. En Él está la fuerza, en Él está la capacidad. Y si Él se esfuerza lo suficiente, Él puede arreglar sus problemas y su vida. Y eso es problemático porque realmente no toda la ciencia es contraria a Dios. Conocemos a muchos médicos creyentes, dentistas creyentes, cirujanos creyentes, pediatras creyentes. Pero dentro de la psicología es donde abarca más número de no creyentes. Personas contrarias a una deidad que puede ayudarnos y con la firme creencia de que solos podemos con todo. La psicología busca conocer, analizar, interpretar y definir, incluso llegar a cambiar la conducta y el corazón humano. ¿Qué hace la psicología? Analiza cómo se porta alguien, estudia cómo se porta alguien, hace una teoría sobre ese comportamiento, busca un origen a ese comportamiento y hace otra teoría y busca el método para intentar cambiar ese comportamiento. Intenta reconducir el corazón del ser humano.
¿Qué pasos utiliza la psicología para poner todo eso en práctica? Número 1, observa una conducta o una condición y la describe. Lo primero que hace el psicólogo es analizar a la persona, su comportamiento, su estado, sus sensaciones, sus sentimientos. En segundo lugar, explica lo que observa y busca relacionarlo con factores externos. Si te das cuenta, el psicólogo empieza muchas veces a preguntar por la infancia, por el entorno en el que te has criado, cómo eran tus padres, cómo te trataban, porque son las preguntas donde él encontrará la respuesta a quién eres tú hoy. ¿Eres un violador? Es muy probable que te violaran de pequeño. ¿Eres un hombre agresivo? Es muy probable que te criaras en un entorno difícil, en una casa desestructurada. Es decir, la psicología va a buscar encontrar tu problema fuera. Es decir, tú nunca eres el problema. Tú siempre has sido una pobre víctima del entorno y la sociedad. Tú siempre has sido una pobre víctima de tus padres. Siempre has sido una pobre víctima de tu ciudad, una pobre víctima de la pobreza donde te criaste, y tú no eres malo. Tú no tienes un problema. El problema está en el entorno, el problema está en quien te lastimó, el problema está en quien te hirió, porque el ser humano nace bueno. Eso es lo que cree la psicología. Y por eso busca respuestas en el entorno, ya sea en el presente o muchas veces en el pasado. Después de buscar eso, propone teorías que justifiquen el comportamiento de la persona, y después de proponer esas teorías, busca métodos que intenten reconducir y modificar la conducta del ser humano. Lo que sí que es bueno ver, y que para mí es un factor importante, es que entre los psicólogos no se ponen de acuerdo. Existen muchas terapias, existen muchos pensamientos, y si tú vas a un psicólogo te va a decir que él defiende esa postura, vas a otro psicólogo te va a decir que él defiende ese método. Hay psicólogos que usan métodos que son de choque, como decir tienes miedo al agua, son capaces de tirarte al agua. Hay otros que van más despacio, no, mete el pie, mete hasta la rodilla, cada uno tiene su forma de pensar. Por eso hoy decimos que no existe una psicología, sino que la realidad es que existen muchas psicologías, y que depende del psicólogo al que visites, él estará más abrazado a un pensamiento o a otro. Pero no podemos hablar de psicología también sin conocer qué tipo de terapias ellos defienden. Y estas las voy a leer porque, como dije, no soy un entendido de esto, pero es bueno que sepamos qué cosas trabajan. Alguno quizá está pensando en estudiar psicología, así que se encontrará estas cosas en el temario, supongo. La primera cosa que encontré es la terapia cognitivo-conductual. En concreto, desde esta propuesta se entiende que para generar cambios terapéuticos es necesario intervenir en los hábitos y la rutina de la persona. Lo que busca esta terapia es intervenir en hábitos y rutinas de ese ser humano. Tenemos también, por otro lado, la terapia psicoanalítica. Se origina por el famoso Sigmund Freud. Muchos habrán oído hablar de él, y busca explicar los problemas conductuales de la condición debido a factores de la niñez, y estudia, por lo tanto, los conflictos internos que esos factores pueden haber ocasionado en la persona. Sigmund Freud pensaba muy fuertemente que muchas de las cosas que nacen en nosotros en nuestra edad adulta son fruto de conflictos que tenemos, de las cosas que nos pasaron cuando éramos niños. Tenemos también la terapia psicodinámica. Sigue la línea del pensamiento psicoanalítico de la posmodernidad, es decir, busca ayudar al paciente mediante la autoconciencia de sus motivos y conflictos ocultos. Pero en la psicoterapia psicodinámica el terapeuta asume una posición activa, da consejos, refuerza ciertos aspectos, usa técnicas de apoyo. Él busca en el corazón y en lo más oculto la respuesta a los problemas que está teniendo la persona. La terapia que para mí es más peligrosa y la que se ha metido también mucho en la iglesia es la terapia humanista. Del siglo XX, también famosa por los dos principales fundadores y defensores, Abraham Maslow y Carl Rogers. Está fuertemente influenciada por la fenomenología y el existencialismo, al remarcar el hecho de que nunca experimentamos una realidad en sí, sino que todo es subjetivo. Al mismo tiempo que reflexiona sobre la existencia humana.
Para esta terapia, el individuo es un ser consciente, intencional y en constante desarrollo, cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son un origen de su búsqueda de la existencia humana, y cualquier cosa es una fuente válida de información. Es decir, el hombre tiene derecho a hacer lo que quiera, porque es él el que está buscando el origen de sí mismo y de lo que él es, y cualquier pensamiento y cualquier cosa que él haga puede ser válido con tal de que se encuentre a sí mismo. Hay muchas más terapias, y lo más diferente y lo más importante y lo más destacado es que entre ellas mismas se contradicen. Unos creen que el problema está dentro del corazón, que hay dudas, que hay incertidumbres, otros creen que está en el pasado y en el entorno. Y lo bueno es eso. ¿Cómo podemos defender una ciencia que ni siquiera entre ellas se pone de acuerdo? Tú hablas de cirugía y hay un libro de cómo se opera el corazón. Pueden haber 2 o 3 técnicas, pero todos definen las mismas cosas. Tú hablas con 30 dentistas y todos te harán un empaste de la misma manera. Todos quitan las caries igual, todos extraen un diente de la misma forma, todos analizan la boca de la misma manera. Sin embargo, la psicología son diferentes pensamientos, diferentes análisis del ser humano, y entre ellos no se ponen de acuerdo. El gran problema de la psicología no es en sí la psicología. Yo quiero que tengan claro una cosa: la psicología no es mala. La psicología no es mala, y la psiquiatría tampoco. Lo digo porque si en algún momento tienen un familiar que tiene que ir a un psiquiatra y digan, pastor, eso es malo. No, no es malo. La psiquiatría normalmente trabaja ya con enfermedades mentales, no intenta sanar el corazón. La psiquiatría analiza el cerebro humano y de la misma manera que ve una enfermedad en el riñón o en el corazón, diagnostica una enfermedad cerebral y busca un medicamento para curarla. Tenemos casos como la esquizofrenia, donde muchas personas son capaces de llevar una vida normal si cumplen a rajatabla con su medicación, porque es algo que está mal en su cerebro, en un órgano vital de ellos, y que con medicación se cura. Tampoco vamos a llegar al extremo de algunas denominaciones cristianas que a todo lo que es un problema mental lo llaman demonio, y creen que la esquizofrenia o el autismo se cura con liberación. Y tenemos a gente siendo traumatizada, yendo de iglesia en iglesia, echándoles fuera demonios, creyendo que sus problemas mentales es todo fruto de una posesión demoníaca, cuando simplemente, igual que tú tienes daltonismo, tú tienes astigmatismo, tú tienes miopía, que es un problema en tus ojos, esa persona ha tenido un problema en su cerebro. De la misma manera que el pulmón se enferma, de la misma manera que el corazón se enferma, de la misma manera que la vista se enferma, el cerebro también se puede enfermar. Solamente cuando el cerebro se enferma, quizá la muestra de esa enfermedad puede ser más difícil de controlar, más violenta, más llamativa, pero no deja de ser una enfermedad física. Por eso la psiquiatría no es mala. La psiquiatría clínica, la que intenta simplemente controlar médicamente un problema físico del hombre, no es mala. Y hay muchas psicologías que tampoco son malas. Existe la psicología, por ejemplo, industrial. La psicología industrial busca entender, conocer y estudiar el comportamiento de los trabajadores en medio de su ámbito laboral. Intenta estudiar los trabajadores cuando están bajo presión, cuando están más motivados, y analizar cuándo un trabajador rinde más, trabaja mejor y todas esas cosas. Ese tipo de psicologías no es mala. Existe incluso la psicología deportiva. La psicología que analiza cuándo un deportista rinde mejor, cuándo un deportista está en su mejor momento de rendimiento físico. Existe también la psicología educativa. Existe la psicología que analiza en qué momento los niños y alumnos se pueden concentrar mejor, cómo hacer que un niño se pueda concentrar mejor en la clase, prestar mejor atención a la aula, hacer más efectivo su estudio. Ese tipo de psicologías no son malas. Existe la psicología de varios tipos y esa no es mala. La única psicología que para nosotros es nociva, que ha entrado en la iglesia y que lastima al cuerpo de Dios, y que esa psicología sí que no es válida para ningún creyente ni para la sociedad, es la psicología que intenta sanar emocionalmente al ser humano. El psicólogo que comúnmente conocen, al que va uno con depresión, al que va uno con ansiedad, esa es la psicología que no creemos y que no defendemos.
Porque la psicología que simplemente estudia la conducta humana y intenta ayudar al ser humano en el trabajo, en el deporte o en la escuela es válida. Pero la psicología que intenta sanar el alma del ser humano, esa no la defendemos. Porque creemos que solo Dios puede sanar al hombre. Que solo Dios puede transformar el corazón del ser humano. Que solo Dios puede sanar realmente la depresión. Que solo Dios puede sanar realmente la ansiedad. Y muchos de ustedes igual lo sabrán por familiares, que saben que la manera que esos psicólogos trabajan es apagando los síntomas, pero no curando. ¿Cómo curan la ansiedad? Con ansiolíticos. ¿Cómo curan la depresión? Con antidepresivos. ¿Cómo curan los problemas de falta de sueño? Porque insomnio, con pastillas para dormir. Entonces ellos te dan un medicamento que te anula como persona durante un tiempo, pero no sana tu problema. La psicología no cura al hombre, solo apaga sus problemas momentáneamente. Te puede llegar a tener hasta como un zombie, pero no te cura. Solo Dios puede curar el corazón del ser humano. El problema son las cosmovisiones, la manera como la psicología ve la vida, y ahí sí que entra la consejería bíblica, la manera como nosotros los creyentes vemos al ser humano y la vida. Vamos a ver las principales diferencias entre una y otra. Número 1, la psicología es 100% humanista. El centro es el hombre y Dios no juega. La consejería bíblica es 100% teocéntrica. Dios es el centro y el ser humano juega un segundo papel. Segundo punto. La psicología cree en la autosuficiencia del hombre, es decir, cree que entre el paciente y el psicoterapeuta conseguirán la cura. La consejería bíblica confía únicamente en el poder de Dios y sabe que solamente Dios puede curar al ser humano. Ningún ser humano puede entrar en su corazón, arrancar la tristeza y dejar el corazón alegre, pero Dios sí puede. Tercera cosa, la psicología busca el bienestar del hombre. La consejería busca la santificación del creyente. Cuarta cosa, la psicología confía en terapias. La consejería confía en la palabra de Dios. La psicología busca teorías inventadas por hombres. La consejería cree en la palabra del creador del hombre. No queremos teorías inventadas por seres humanos que se quieren conocer a sí mismos. Confiamos en la palabra de aquel que nos hizo y nos creó a su imagen y semejanza. La psicología busca problemas en factores externos. La consejería bíblica apunta al principal problema como el corazón del ser humano. La psicología dice que el problema fue lo de fuera. La consejería bíblica te enseña que el problema lo tienes dentro. La psicología dice que los problemas son la ansiedad y la depresión. La consejería bíblica, el mayor problema que apunta se llama pecado. ¿Qué es la ansiedad sino una falta de fe en la soberanía de un Dios que todo lo controla y lo puede? Si yo creo en un Dios que tiene mi vida controlada, ¿cómo voy a estar ansioso? La ansiedad es muy probablemente una falta de fe manifestada en el creyente. La depresión no deja de ser una falta profunda de gozo. Y el gozo es un claro fruto del Espíritu de Dios en la vida del creyente. El ser humano, mediante la psicología, busca entender al ser humano por fuera. La consejería bíblica nos busca analizar por dentro. El problema es cómo vemos la vida, el psicólogo y el consejero. El psicólogo no juega con Dios, no participa de Dios. El consejero depende 100% de Dios. En la psicología, el éxito depende del terapeuta. En la consejería bíblica, el éxito depende de la obra de nuestro Señor. La psicología te va a tener siempre dependiente de una terapia y una sesión más. La consejería te lleva a una cura completa. La psicología apaga los síntomas. La consejería te lleva a solucionar el problema.
Es decir, la psicología te da una pastilla para que te sientas menos ansioso. La consejería te hace buscar en Dios la cura definitiva de la ansiedad. Vemos la vida de formas diferentes. En la psicología el hombre nace bueno y se hace malo por cosas que le pasan. La consejería bíblica basada en la palabra de Dios nos enseña que el hombre nace en pecado. No hay un justo, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, dice Pablo. La psicología te hace creer que tú eres una víctima. La consejería muchas veces te pone como el culpable. La psicología es una ciencia de la que siempre dependerás. La consejería da soluciones definitivas. Todo depende de cómo vemos la vida. El psicólogo depende de Sigmund Freud, de Maslow. El consejero depende de la obra del Espíritu Santo. La psicología cree en la autocapacidad del hombre. La consejería bíblica cree que el hombre es siempre dependiente de Dios. El psicólogo te gritará, tú puedes. El consejero te dirá, confía en Dios que Él todo lo puede. El psicólogo te dirá, si te esfuerzas lo conseguirás. El consejero te dirá, con Dios todo es posible. La psicología te dirá, solamente dependes de ti, de tu fuerza y de tu perseverancia. El consejero te dirá, Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, alejados de mí, nada podéis hacer. La psicología te dirá, Dios no es necesario en tu vida. El consejero te dirá, sin Dios no hay vida. Entonces no podemos meter una ciencia que es totalmente contraria a Dios y a su palabra dentro de nuestras iglesias. Porque el mayor problema es ese. En los últimos 30 años ha nacido una nueva cosa que se llama psicología cristiana. Psicólogos cristianos. Gente que dentro de las iglesias el pastor les reconduce a ellos los problemas graves emocionales. Solo hace 30 años que han nacido los psicólogos cristianos. Porque, recuerden esto, la psicología solo tiene 200 años. Hace más de 200 años no existía la psicología, no había terapeutas y el ser humano se apañaba solo. Solo hace 200 años que la psicología existe. Estamos defendiendo una ciencia relativamente moderna y nueva. Y solo hace 30 años que la psicología cristiana existe. Y que dentro de nuestras iglesias tenemos psicólogos cristianos. Pastor, ¿y qué hacía la iglesia antes? Antes la iglesia confiaba en la consejería pastoral. Confiaba en que cuando yo tenía un problema en el alma y espiritual, conducía mi vida al pastor y mi pastor me daba palabra de Dios. Hoy la gente cree esto. El médico para los problemas físicos. El psicólogo para los problemas psicológicos o del alma. Y el pastor para los problemas espirituales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de iglesias hoy creen una cosa que se llama tricotomía. Que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando divides el cuerpo en 3, crees que necesitas 3 especialistas. Uno para el cuerpo, médico de cabecera. Uno para el alma, mis emociones, el psicólogo. Y uno para el espíritu, el pastor. Pero la realidad es que Dios nos enseña que nosotros somos un ser físico y un ser interior. ¿Cómo separas tú el espíritu del alma? No es que en el alma erradican las emociones y en el espíritu erradica ¿qué? Si el fruto del espíritu es gozo, es paz, mansedumbre. Eso no radica del alma, es un fruto del espíritu. Y todo nace de un versículo muy mal interpretado, ¿no? De Tesalonicenses, si no me equivoco. Pero bueno, si analizamos la Biblia entera, nos daremos cuenta que en la creación solo vemos 2 cosas. Creación del polvo, física, y soplo de vida, espiritual.
Dos cosas juntas que Dios dice, y Dios lo hizo un alma viviente. ¿Dónde ves en la creación tres cosas juntas? En la creación vemos a Dios formando al hombre del polvo de la tierra, físico, y soplando en él aliento de vida, alma, espíritu, hombre interior. Dos cosas juntas. Y por eso toda la vida el hombre ha necesitado para los problemas físicos al médico y para los problemas internos, ya sea espiritual, emocional, al pastor, al consejero, al hermano, pero sobre todo a Dios. Hermano, si tú estás depresivo, tienes que ir a la palabra, no al psicólogo. Si tú tienes ansiedad, tienes que ir a la palabra, que es donde te va a decir, por nada estéis afanados. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tenemos la Biblia entera hablando de la necesidad de confiar en Dios y la no necesidad de estar ansiosos. No necesitamos un psiquiatra ni un psicólogo para tratar nuestros problemas de afán o ansiedad. El propio Jesús en el Evangelio de Mateo muestra que la ansiedad incluso es fruto del pecado. Jesús dice lo siguiente: no os afanéis por qué comeréis, o por qué beberéis, o por qué vestiréis. No es la vida más que comida, ni el cuerpo más que ropa. Y empieza a decir una serie de cosas. Empieza a decir, las aves del campo ni trabajan ni guardan, y vuestro Padre las sustenta. ¿No hará con vosotros lo mismo, hombres de poca fe? De la misma manera dice, los lirios del campo no se visten, ellos no se preparan telas. Y dice que están mejor vestidos que Salomón en toda su gloria. Pero ese texto empieza diciendo otra cosa en el primer versículo. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos disociar, separar el no te afanes del no se puede servir a dos señores. Porque lo que Jesús está diciendo es, confiad que Dios os proveerá. Porque al final que dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas, comida, ropa y bebida, las necesidades básicas, Él las va a añadir. Pero eso es un llamado de confianza, pero sobre todo también Dios, Jesús, en medio del texto también dice, ¿y por qué os preocupáis por esas cosas? Los gentiles buscan y corren detrás de esas cosas. Jesús está haciendo un llamado de atención diciendo que quien anda ansioso por cosas materiales es fruto del pecado y el afán por cosas pasajeras. Muchas veces la ansiedad no deja de ser pecado y el ser humano, en vez de buscar terapia, lo que tendría que hacer es pedir perdón a Dios. Cuando el ser humano cree que está enfermo, sabes que busca curarse, pero nunca se arrepiente. El problema es que hoy a muchas cosas que son pecado le llamamos enfermedad. Y en vez de llevarlos al arrepentimiento, los llevamos a terapia. Y buscan pastillas y buscan cosas, pero nunca sanan su problema porque su problema está en el corazón. Y muchas veces es fruto de su pecado. Muchas veces es fruto de su pecado. Entonces tenemos que ver que las cosmovisiones de la psicología y la consejería son totalmente diferentes. No puedes llamar psicólogo cristiano, igual que tampoco puedes llamar a un burdel cristiano. No puedes llamar a la marihuana cristiana. No puedes llamar a algo que es completamente opuesto a sus valores, poniéndole cristiano y creyendo que ya vale. No, la psicología no es cristiana. Simplemente vayamos al origen de la palabra psicología. Viene de la palabra psique, alma, ciencia que estudia el alma. ¿Y quién conoce mejor el alma que Dios? ¿Quién conoce mejor el alma que el Señor? ¿Y dónde está mejor representada el alma del ser humano que en la palabra de Dios? No necesito que el hombre invente teorías cuando Dios ya nos ha dicho cómo somos. No necesitamos que el hombre invente métodos cuando Dios ya ha dicho cómo curarnos. No necesitamos que el hombre busque explicaciones a la conducta humana malvada. No, es que Hitler tenía un problema de baja autoestima. No, Hitler era malvado. Era un pecador como todos. Solo que la maldad de Hitler no tuvo límites. Y fue a más.
Pero si tú analizaras cada pensamiento de cada ser humano de la tierra, más de uno ha pensado, a ese lo mataría, ojalá lo atropellen. ¿Cuántas veces no vemos las noticias y vemos a alguien que dice, fulano violó a 2 niños y pensamos, ojalá en la cárcel lo violen a él? ¿No hay maldad en nuestro corazón? ¿Qué diferencia entre Hitler y nosotros? Que él llevó a cabo un genocidio y nosotros solo lo pensamos. Porque nos da miedo el castigo, porque nos da miedo ir a la cárcel. Pero si no, ya habríamos robado muchas veces quizá. Ya habríamos pegado muchas veces quizá. ¿Cuántas veces solo nos frenamos por el castigo? Si tú le dijeras a muchas esposas que les dijeran un día a sus maridos, si hoy me traicionas no pasará nada y te seguiré amando, muchos aprovecharían esa noche. Y muchos no son infieles a sus mujeres más que por amor, por miedo al divorcio y a tener que perder su familia. Pero si no lo harían, y por eso las codician muchas veces con los ojos. Muchas personas que por ser cristianos no pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, juegan al coqueteo, juegan a la sensualidad porque lo tienen dentro, pero la religión me lo prohíbe. Entonces jugaré con los límites. No, el ser humano no es malo porque mamá me volvió así, porque papá me volvió así o porque la sociedad me volvió así. Somos pecadores. Hay maldad en nuestros corazones. La pregunta no es si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? La respuesta es, hay tanta maldad no porque Dios no exista, sino porque existimos nosotros. El mundo está destruido no por la ausencia de Dios, sino por la presencia del ser humano. Nunca he visto a Dios violando niños, nunca he visto a Dios maltratando mujeres, nunca he visto a Dios declarando guerras, mandando misiles, degollando cristianos, nunca he visto a Dios maltratando a un hijo, nunca he visto a Dios abusando de un menor, nunca, pero he visto un montón de seres humanos haciendo aberraciones constantes. Pones las noticias y da miedo. Muertes, asesinatos, guerras. La psicología coge a alguien que está en la cárcel, que ha sido un violador desde pequeño, que desde adolescente ha violado consecutivamente, y el psicólogo intenta entender por qué lo ha hecho. Y lo peor es que intentará justificarlo para intentar decirle, bueno, ahora lo puedes reinsertar en la sociedad porque lo hemos conseguido controlar. Ya él ha dicho que el problema fue su padre y que si está lejos de su padre no lo volverá a hacer. Ahí lo sueltas. ¿Cómo tenemos el caso? Mira cómo es la sociedad. Un grupo de jóvenes violan a una adolescente en una fiesta nacional. 2016, si no me equivoco, fue el caso. La manada, lo escuchamos hasta hoy. ¿Dónde están todos fuera, verdad? ¿Por qué? Pues son buena gente. Se han arrepentido. ¿Sabes qué pasa? Como no lo habían hecho antes, no son malos, simplemente tuvieron un fallo. Pocos días hace que cogieron a uno de ellos robando unas gafas de sol. Y dales tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha despertado eso en la sociedad? Los policías han empezado a alertar a los padres. ¿Por qué? Se han encontrado un montón de teléfonos con la frase, ¿nos hacemos una manada? ¿Qué han pensado un montón de jóvenes? Si a ellos 5 no los han metido en la cárcel porque nunca lo habían hecho antes, nosotros nunca lo hemos hecho, podemos hacerlo una vez sabiendo que todo quedará en una multa. La falta de castigo ha despertado en otros adolescentes el deseo y la necesidad de practicar la misma aberración. ¿Por qué? Porque el ser humano es bueno. Un hombre le dijo una vez a un predicador en medio de una conferencia, yo no necesito a Dios para ser moralmente bueno, yo creo en la bondad del ser humano. Y le dijo, ¿sí? ¿Crees que en la bondad del ser humano? Sí. Dice, yo vivo en un barrio donde ninguno de mis vecinos es cristiano y no creo que nunca me maten. ¿Y saben qué le preguntó el predicador? ¿Duermes con la puerta abierta o cerrada? Y le dijo, bueno, cerrada. Y le dijo, no, si son tan buenos, ¿por qué no la dejas abierta cada día por la mañana y por la noche? ¿Por qué cerramos nuestras puertas? ¿Por qué echamos hasta la llave y cerramos las ventanas? Porque nos da miedo. ¿Por qué cuando escuchamos un ruido nos preocupamos que habrá fuera? Porque en el fondo no creemos en la bondad humana. El mayor engaño es decir que creemos que el ser humano es bueno. Y la realidad es que vivimos con miedo.
¿Cuántos no hemos visto cuando éramos adolescentes 3 personas así muy tatuadas de negro por la noche y se han cambiado de calle? ¿Cuántas mujeres no van de noche volviendo del trabajo y aparece alguien en la misma calle andando por detrás y lo primero que empiezan a pensar es anda rápido que no hay nadie en la calle? ¿Sabéis por qué nos preocupamos? ¿Sabéis por qué tenemos miedo? Porque creemos en la bondad humana y creemos que como mucho me va a decir, perdona, ¿tienes hora? No creemos en la bondad humana y ¿sabéis por qué? Porque no existe. Sí, no todo el mundo va violando a gente, yo tampoco he violado, yo tampoco he matado, claro que no, pero no significa que crea en la bondad humana, no creo ni en mi propia bondad. Yo no he matado, no he robado, no he violado, pero a lo mejor sí que he hecho otras cosas, he disfrutado viendo sufrir a mis padres, he mentido a mis padres, no hay bondad en nosotros. Solo que depende del ser humano, llegamos a un límite o a otro. Y eso también es por la gracia común, la misericordia de Dios que hace que no nos destruyamos entre nosotros. No creemos en la bondad humana. No existe tal cosa como la bondad humana. El ser humano busca culpar a la sociedad. ¿Sabéis por qué? Porque desde Génesis somos así. Adán, ¿por qué comiste? No, fue la mujer que tú me has dado. Eva, ¿por qué comiste? No, fue la serpiente que me ha engañado. ¿Alguno va a decir soy culpable? Nadie lo dice nunca. Por eso cuando alguien comete un pecado, llega el pastor y en vez de decir, pastor, he pecado y me arrepiento, justifica el pecado. No, yo lo he hecho, pastor, yo le he pegado, pero porque me pegó primero. No, pastor, yo soy así porque mi madre era así. No, pastor, nadie se arrepiente, todos justifican. Porque en el fondo deseamos seguir practicando la maldad y que la gente entienda por qué lo hacemos. Yo empecé a entenderlo cuando yo vi una serie que se llamaba Criminal Minds. ¿Conocéis Mentes Criminales? Algunos igual la habéis visto también. Tiene muchísimas temporadas y yo creo que he visto todos los capítulos. Hasta una que hicieron que se llama Mentes Criminales sin Fronteras. Todo. Me encantaba ver eso. Asesinos en serie. Cada locura. Pero ¿sabes qué que veía? Que muchas veces al final del capítulo el asesino en serie era la víctima. Había uno que se dedicaba a matar mujeres rubias apuñaladas de unos 40 años. Y resulta que es que él vio cómo mataron a su mujer, a su madre apuñalada con 40 años. Entonces él tenía la imagen de su madre así rubia de 40 años y él cogió ese deseo porque lo vio desde el armario. Estaba escondido. Entonces se despertó ese deseo en él. Y él entonces mataba a esas mujeres y lo mejor es que al final muere y todos, bueno, entenderlo, era una víctima, él mira lo que vio. Ah, bueno. Ah, tú quizás has visto un crimen, pues ya sabes, a matar, porque has visto un crimen. Así lo ve la sociedad. Todo tiene un porqué. No puede ser tan malo. Nadie es un asesino en serie por gusto. Algo lo ha llevado a ser así. La maldad de su corazón. Y solo necesitamos esto para que se despierte y se ponga a trabajar, pero todos la tenemos. Todos la tenemos. Somos la sociedad más viciada en la pornografía. Porque no amamos el sexo solo con nuestra esposa. Y deseamos imaginar cosas salvajes. Y necesitamos imaginar cosas grupales. Y necesitamos imaginar todo tipo de práctica sexual que mi esposa no puede darme. Y ahí tienes un montón de adolescentes y adultos viciados a cosas aberrantes. Yo te hablaría de sadomasoquismo, personas que sienten placer con el dolor. ¿A dónde llega el ser humano? Te hablaría hasta de zoofilia. Personas que sienten placer teniendo sexo con animales. Y tú puedes pensar, qué guarrada. Pero hay un montón de gente que se deleita con esas cosas. No hay bondad en el ser humano. Ese es el problema de la mente del psicólogo y la mente del consejero bíblico. El psicólogo cree que va a tratar con una víctima. El pastor sabe que va a tratar con un pecador. Y ese es el problema de muchas iglesias. El problema de muchas iglesias es que tratamos a nuestros miembros como víctimas en lugar de pecadores.
Y cada vez que vienen al despacho les pasamos la mano por la espalda, les acariciamos el rostro y les susurramos al oído: cálmate, porque no tienes la culpa. En lugar de corregirlos y llevarlos a arrepentirse, decir: estás sola porque no eres buena persona y te han abandonado, porque no hay quien te aguante. No, pobrecita, no tienes la culpa. No, eres una amargada, chismosa, mala. Y por eso te has quedado sola. Lo que me ha extrañado es que tardes tanto. ¿Y qué pasa cuando llega alguien y nos enfrenta con la verdad? Nos vamos porque nuestra maldad no quiere aceptar la realidad. Y vamos al psicólogo, que te va a decir: apártate de esa gente que es nociva, no te entienden, júntate con gente buena. He visto un vídeo en internet muy cortito de una niña negrita, así bailando, diciendo: así me siento cuando echo a la gente tóxica de mi vida. Y yo le puse en el comentario a una persona que lo puso: ¿y cómo te vas a echar a ti mismo de ti mismo? Porque nosotros somos lo más tóxico que hay en nuestra propia vida, no la gente que nos rodea, nosotros. Oh hermano, cuando conocí a Dios, entendí que el culpable de lo que me había pasado toda mi vida no era ni mi padre, ni mi madre, ni mi familia, ni mi entorno. Entendí que la culpa de todo la había tenido yo. Que si mi padre era un borracho, yo podía decidir no beber, pero yo quise seguir sus pasos. Que si mi madre gritaba, yo podía decidir ser manso, yo decidí entrar en el juego del grito. Y yo no podría decir nunca: yo tengo mal carácter porque vengo de una casa donde se grita. No, yo decidí ser como ellos. El psicólogo te dice: la culpa fue de tus padres. Dios te dice: arrepiéntete y puedes ser nueva criatura en Cristo. Hay mucha diferencia. Pero todo entra en cómo ve el psicólogo la vida y al hombre, y cómo ve el pastor o el consejero la vida y al hombre. Cuando entramos en consejería bíblica en el despacho, yo no entro en consejería con una víctima, entro con un pecador. Y lo mejor es que somos dos pecadores, uno aconsejando a otro. Uno aconsejando a otro. Vamos a ver algunos casos y cómo quizás respondería la psicología. Miren, un hombre adultera. ¿Y saben qué dice el psicólogo? Que eso puede ser por una crisis de los 40. O puede ser porque su mujer lo tenía desatendido y se sentía emocionalmente triste y abandonado. Encima va a tener que la mujer a pedirle perdón después de los cuernos y decir: es verdad, el psicólogo me ha hecho entender, el terapeuta me ha hecho entender que yo no te cuidaba. ¡Hala! Encima de cornuda paleada, así es que va a terapia a arreglar el matrimonio y además la mala de la historia fue ella. Porque el marido le dice: es que no me daba atención, le dolía tanto la cabeza, se tiró un mes sin cumplir con sus deberes como mujer y encima el psicólogo es capaz de mirar a la mujer y decir: claro, es que tú lo has provocado. Él era buen marido y tú has hecho que se vuelva un adúltero. Claro que sí, yo. Pero es así, ¿eh? Entra el marido aquí y va a hablar con el pastor y le dice: pastor, he adulterado, he engañado a mi mujer. El pastor no le va a preguntar si le ha dado cariño a la mujer. El pastor no le va a preguntar si la mujer le dio sexo. El pastor no le va a preguntar si se sentía emocionalmente desatendido. El pastor le va a decir: arrepiéntete y clama a Dios para no perder tu casa. Ahora ves a pedir perdón a tu mujer y ámala como nunca y cuídala como nunca para que esto sea sanado en su corazón, porque lo has hecho mal, pero sobre todo pide perdón a Dios. Ya, pero pastor, ni pero ni nada, nada justifica pecar. Ya, pero ¿qué pasa? Si un hombre viola a tu hija, ¿justifica matarlo a él? Si un hombre golpea tu coche con el suyo, ¿justifica romperle el vidrio de su coche? Así reacciona el mundo. Pero ¿dónde está el ama a tu enemigo? El pon la otra mejilla, el paga el mal con bien. En ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. El consejero te va a empezar a tirar palabra y palabra y palabra y no hay otra escapatoria que pedir perdón a Dios. El psicólogo te va a decir: oye, tú no tienes la culpa y sabes que va a provocar que el mes que viene vuelvas. ¿Cuántas mujeres no se sienten culpables incluso del maltrato de sus maridos? ¿Cuántas mujeres no han ido a terapia a decirle al psicólogo: la culpa es mía, que le he gritado? ¿Qué justifica que a un hombre le ponga la mano encima a una mujer? Nada. Ni un grito, nada. Ni aunque ella lo haya traicionado con otro hombre justifica pegarle. Nada justifica la violencia. Nada.
Un hombre se tira al vacío desde un apartamento, desde un puente. El psicólogo va a decir que quizá era por la presión social, que estaba deprimido, que se sentía presionado. ¿Sabían, por ejemplo, en zonas asiáticas, China, Japón, hay un montón de suicidios en el metro, en el tren, y casi siempre son frutos de la presión? Alumnos que por no sacar buenas notas o suspender se tiran, porque dicen que es una sociedad que les presiona a ser perfectos. Lo leía el otro día en un artículo de medicina. Un joven entra en una escuela con un arma y asesina a varios compañeros. Y él es una víctima porque lo marginaban. Si a tu hijo lo marginan en la escuela, le vas a dar una metralleta y le vas a decir, ves que es lo justo. Te han tratado mal, mátalos a todos. El psicólogo es capaz de decir que entiende por qué lo ha hecho. No, yo entiendo por qué ha hecho eso, porque fueron un año entero de que lo ignoraran, se reyeran de él, se burlaran de él. Vete de escuela, haz otra cosa. ¿Vas a justificar una masacre? En Estados Unidos pasa así, ¿eh? ¿Cuántas ya conocemos? Hasta películas y documentales hemos visto. Un niño actúa con agresividad con el resto de compañeros y la justificación es porque su padre era agresivo en el hogar. No, es que el niño es agresivo porque su padre es agresivo. Una mujer traiciona a su esposo y eso está motivado porque viene de un hogar donde la madre también traicionó a su marido. Un empleado agrede físicamente a su jefe y eso está motivado porque estaba presionado en el trabajo. Laboralmente tenía mucha presión y un día estalló y pegó al jefe. Un joven se convierte en un asesino en serie o en un violador debido a que por varios motivos del pasado, quizá fue adoptado muchas veces, fue de casa en casa, en alguna lo trataron mal y eso hizo de él un asesino en serie. Eso se ve así en mentes criminales. Asesinos en serie, no, viene de 4 casas adoptivas, su padre lo abandonó. ¿Y qué? ¿Cómo justificáis eso? Acaba de degollar a 30 prostitutas. Hay que entenderlo porque su padre lo abandonó y pasó por 4 casas de acogida, se sentía solo y lo pagó con las prostitutas que le hacían recordar a la madre que lo había abandonado. Tío, ¿en serio? ¿En serio? Hay psicólogos especialistas de intentar entender el porqué de muchos crímenes y que hacen terapia con gente que está en prisión. Un hombre siente placer tocando niños menores de edad. Pero ¿sabéis qué? Después de haber entendido su infancia, la culpa es que él encontró en el ordenador de su padre material de pornografía infantil. Y eso despertó en él deseos de tocar a menores desde pequeño y ahora que es grande lo ha hecho pedófilo. Para todo hay un porqué en el exterior, en el pasado, en otros. Desde Adán y Eva, el ser humano busca culpar al de al lado en vez de arrepentirse. John MacArthur dijo, al pecado se le llama enfermedad y por eso se cree que el hombre necesita terapia en lugar de arrepentimiento. La siguiente cosa que tenemos que ver entonces es, ¿puede haber entonces una psicología cristiana? La respuesta es no. No puede haber una psicología cristiana porque psicología y cristianismo son ciencias o pensamientos totalmente diferentes. Como hemos visto al principio, la psicología es Dios arriba, no existe. El hombre es el centro. El cristiano, el hombre segundo. Dios es primero. Y hemos hecho una serie de cosas en las que hemos demostrado que psicología y cristianismo no piensan en nada igual. No puede haber psicología cristiana. Un hombre me dijo, sí puede haber. Somos cristianos que intentamos tratar la ansiedad, la depresión y los problemas del alma del ser humano, emocionales del ser humano a través de la palabra de Dios. Entonces no eres un psicólogo, eres un consejero. Eso no es psicología, es consejería bíblica. Eso no es psicología. Eso no es. Psicología es sentarlo en un diván, decir qué te pasa, cómo te trataban tus padres, cómo te sentías en la escuela y encontrar un culpable. Pero psicología cristiana, me estás diciendo que es ir a la persona y decir, arrepiéntete, eso es fruto de tu pecado. Eso no es psicología cristiana. Eso es consejería bíblica.
El doctor Ed Payne dijo: tal psicología presentada por cristianos es una plaga en la iglesia moderna porque tergiversa la relación del cristiano con Dios, retarda su santificación y debilita seriamente la iglesia. Ninguna otra área del conocimiento parece tener un dominio sobre la iglesia como lo está teniendo hoy en día la psicología. ¿Te has dado cuenta que muchos predicadores en los púlpitos parecen más terapeutas emocionales que predicadores de la palabra de Dios? ¿Te has dado cuenta que muchos púlpitos hoy quieren sacar al supercampeón que hay en ti? ¿Te has dado cuenta que muchos púlpitos enfatizan que tú eres grande, poderoso y hay mucho poder dentro de ti, hay mucho potencial dentro de ti? Tenemos púlpitos hoy ensuciados por la psicología, manchados por la psicología, podridos por la psicología, dando mensajes a la iglesia motivacionales. Tú puedes. Tú lo vas a conseguir. Predicaciones emocionales, motivacionales, llenas de sentimientos, pero vacía de Dios. La psicología te puede hacer feliz, pero no te va a hacer santo. El consejero no buscará tu felicidad, buscará tu santificación. Las diferencias más grandes que podemos encontrar entre ambos pensamientos, entre psicología y consejería bíblica, miren, la psicología te quiere quitar la tormenta. La consejería bíblica te va a ayudar a encontrar paz en medio de la tormenta. El psicólogo te va a decir: si sales de la tormenta tendrás paz. Jesús nos enseñó que a veces Él mismo nos mete en la tormenta, pero que en Él encontramos paz en medio de la tormenta. El psicólogo te va a decir: mientras sigas ahí no tendrás paz. El pastor te va a decir: en Dios puedes tener paz aún en medio del desierto. La psicología te quiere alejar de personas que no te aportan cosas buenas. La consejería bíblica te dirá: ama a tus enemigos, perdona a tus hermanos, bendice a los que te maldicen y paga el mal con bien a los que te hacen daño. La psicología te volverá un campeón autosuficiente. La consejería bíblica te volverá un hombre pequeño y dependiente de Dios. La psicología te llevará a cambiar de esposa o de esposo para buscar tu felicidad. La consejería te ayudará, te hará buscar arreglar tu matrimonio para buscar la gloria de Dios. La psicología te desea conducir a la felicidad sobre todas las cosas. La consejería te buscará conducir a la santificación sobre todas las cosas. La psicología te dirá que tú eres el centro de la solución. La consejería te dirá que Jesús es el centro de la solución. La psicología siempre dependerá del entorno. La consejería es útil a pesar de que el entorno pueda ser malo y hostil. La psicología te apaciguará temporalmente, pero la consejería bíblica te buscará una transformación permanente. No puede haber psicología cristiana porque lo que el cristianismo ofrece no se parece en nada a lo que la psicología ofrece. La psicología quiere cambiar lo que hay fuera de ti. La consejería te dirá que Dios quiere cambiar lo que tú eres por dentro. La psicología te dirá que si sales de tu familia y que de tu mujer y de todo eso, encontrarás paz a lo mejor, porque el problema está en casa. La consejería te dirá que si tú buscas en Dios y cambias tú primeramente, Dios puede restaurar tu matrimonio porque probablemente el problema también esté en ti. La psicología exalta el yo. La consejería bíblica aplasta el yo humano. El psicólogo depende de sus fuerzas, el pastor depende solamente de Dios. La psicología es una religión débil. El cristianismo tiene la palabra de Dios, que es infalible y poderosa para cambiar al ser humano. El psicólogo te apaga los síntomas. Dios sana la enfermedad.
Tú decides, hermano, si quieres una pastilla para apagar temporalmente la ansiedad o quieres encontrar a Dios, el que puede sanar por completo la ansiedad y traer paz a tu vida. Tú decides si quieres seguir con antidepresivos o quieres buscar arrepentirte de tus pecados, buscar a Dios y encontrar gozo en el Señor. La única paz que Jesús da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él no necesita que la tormenta se acabe. Él es capaz de darte paz en medio de los peores momentos de tu vida. El ser humano vuelve de vacaciones y tiene depresión postvacacional. Hay psicólogos en las empresas hasta para tratar a los empleados que vienen después de un mes en las Bahamas y están tristes porque han vuelto al trabajo y no se adaptan. Yo no sé si lo que necesitan es psicólogos o necesitan un buen rapapolvo, y que espabilen. Tengo depresión postvacacional, estoy tan triste después, eso se llama pereza. Eso se llama el deseo de vivir una vida sin trabajar. Eso se llama que has experimentado lo bueno que es vivir una vida sin tener que rendir cuentas. Y lo bien que se está estando un mes que parece que está todo pagado. Y se te ha olvidado que el pastor te va a decir, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que Dios dijo que tendrás que comer con el sudor de tu frente. Y la Biblia dice que todo lo que hagas en tu trabajo lo tienes que hacer con amor y con todas tus fuerzas como para el Señor. El psicólogo te va a curar la depresión postvacacional. El pastor te va a hacer arrepentirte porque esa depresión era fruto de un pecado de tu corazón. Por eso hoy la gente prefiere al psicólogo antes que al pastor. Y por eso mucha gente en las iglesias pone psicólogos para tener contentos a los miembros. Cuando un pastor con la palabra de Dios en la mano es más que necesario para sanar cualquier problema del corazón humano. Porque no depende del pastor, depende de la palabra infalible, poderosa y perfecta de nuestro Dios. ¿La psicología es mala? No. La que simplemente estudia la conducta, la industrial, la educativa, la deportiva, ¿no es mala? ¿La psiquiatría es mala? No. ¿Dar medicina a alguien que tiene un problema en un órgano como el cerebro? No. Pero el psicólogo que intenta sanar el corazón y cambiar al ser humano, esa es una ciencia inútil y inefectiva. Para tus problemas físicos, un médico. Para tus problemas interiores, palabra de Dios. Consejería bíblica es lo que necesita la iglesia. Consejería bíblica es lo que necesita el ser humano, porque ningún psicólogo, con todas sus teorías, conoce al hombre mejor que aquel que lo creó del polvo de la tierra. Pastor, pensaba estudiar psicología. Se me han quitado las ganas. Gloria a Dios por eso. No vamos a tener psicólogos en la iglesia, porque necesitamos gente que conozca la palabra. Consejería bíblica o psicología. Como creyentes siempre consejería bíblica. Así que cuando tengan problemas internos, no busquen un terapeuta. Busquen a un hermano maduro en la fe y busquen consejo de Dios, que es el único que puede cambiar nuestros corazones. Vamos a orar. Señor,